Bienvenidos a este rinconcito especial de su mañanero donde tocamos temas de salud, muchos temas de interés de todos ustedes, esos temas parientango que afectan, están presentes en nuestras vidas. Epa, me está saliendo sangre. Ah, no, yo pensé que era un fluidito. No, me está saliendo verdecito. sangre. Pero es que es normal que te salga sangre por todo y por nada. No es normal. ¿No es normal? No es normal. Claro. ¿A vos, Kio, alguna vez te salió sangrecita? Sí. Sí, de pronto cuando nos exponemos mucho al sol, pero puede haber muchos motivos. Son varios los Específicamente motivos. a veces no sabemos. ¿Será normal o no? Por eso estamos con un doctor que nos va a comentar y nos va a dar todos los detalles, el doctor Jacob López. Él es otorrinolaringólogo. ¿Cómo está, Doc? Bienvenido. ¿Cómo está, Doc? Buen día. Qué gusto verlo. Buenos días. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Pues sí, hoy día vamos a tocar un tema muy frecuente. No es normal, pero es muy frecuente. Es tan No frecuente, es normal. Es tan frecuente que uno piensa o puede pensar que realmente es normal, ¿no? Pero no es normal realmente, ¿no? Antes de desarrollar el tema, hemos preparado la siguiente nota preguntando precisamente a la gente si cree que esto es normal, si está bien, y por supuesto le vamos a dar más detalles a continuación. ¿Es preocupante que te sangre la nariz? Todos hemos sufrido en algún momento de la vida un sangrado o hemorragia nasal. Al ver la sangre podemos asustarnos y no saber qué hacer. Sin embargo, las personas han normalizado este sangrado y no suelen preocuparse sobre las causas y qué hacer al respecto. Sí, una vez cuando estaba resfriada me empezó a salir sangre por la nariz y no paraba. Fui a emergencias y me pusieron un tapón para que deje de salir la sangre. Que es el tema uno de la presión. También he escuchado mucho en resfriados que es muy frecuente cuando te limpias muy fuerte la nariz y es por eso que te sale mucha sangre. Puede ser por la presión alta, puede ser porque se me ha roto alguna vena. Más normal, lo he tratado todo eso en casa. Bueno, vivimos en la ciudad de La Paz y aquí es una ciudad de mucha altura, entonces la presión alta. Es verdad que yo he nacido acá, pero he tenido la oportunidad de viajar por mucho tiempo a un país bajo, en donde al volver me sentí tan mal que me salió sangre. Para ser honesta, yo no soy una persona que me pase algo y debo ir al médico, y eso es una irresponsabilidad sanitaria que tenemos muchos ciudadanos, pero cuando me salió yo dije, es solo por la presión, y lo dejé ahí. Bueno, yo pienso que tampoco es algo normal, entonces yo pienso que sí estaría bien que vayan al médico para consultar qué es lo que podría estar pasando. Los motivos de los sangrados de nariz son muy variados. Diversos. Muchas veces dicen, porque te ha dado mucho el sol, te está doliendo la cabeza, por presión alta, de repente tienes alguna venita que está rota. Por sonarte la nariz muy fuerte. Sí. Doctor, ¿por qué se da esto del sangrado de la nariz? Bueno, como les comentaba, es una situación bastante frecuente, pero no es normal, ¿no? No es normal que nos sangre la nariz. Que nos sangre la nariz siempre debía llamar su atención. Si se dan cuenta esto del sangrado, ¿a quién no le ha pasado? O en la mayoría de los casos, ¿quién si no le ha pasado? Si conocemos a algún amigo, algún familiar que ha tenido un sangrado, es muy frecuente. Se dice que el sangrado es mucho más frecuente en niños hasta los 9, 10 años y en adultos mayores, a partir de los 65 años particularmente. ¿Por qué? Los sangrados, la causa del sangrado en la nariz es muy variable. En el tema que ustedes tocaban y decían si es peligroso o no es peligroso, en la mayoría de las veces el sangrado suele ser autolimitado, o sea, quiere decir que se resuelve solo, no necesita ni siquiera ir al médico, con un poco de medidas locales, una compresión local, suele pasar y no hay ningún problema. Pero eso pasa en el 90% de las situaciones, pero en un 10% de las situaciones el sangrado puede ser muy importante, que puede requerir al médico y en el peor de los casos incluso puede requerir procedimientos invasivos como internaciones, cirugías o incluso puede comprometer la vida del paciente ocasionalmente. Entonces de ahí las causas, ¿no? Adelante, Kim. ¿En qué casos debemos preocuparnos por el tema del sangrado de la nariz? Exacto. Entonces, hay causas locales y causas sistémicas. Cuando hablamos de causas locales estamos hablando de causas que se originan solamente en la nariz, ¿no? Y causas sistémicas que pueden deberse a otras alteraciones a nivel de la sangre, por ejemplo, ¿no? Las causas locales son como el 75, el 80% de los causantes de la epistaxis, que ahí se llama técnicamente el sangrado de la nariz. Por ejemplo, muy frecuente como causas locales, la sequedad del ambiente. Aquí en La Paz el ambiente es muy seco, es muy frío. La sequedad del ambiente produce muchas veces sequedad de la mucosa nasal, formación de costras, y si hay costras, muchas veces las costras se desprenden del tabique. En el tabique tenemos muchas venitas pequeñas. Si las venitas son pequeñas, el sangrado es muy pequeño. Si las venitas son más o menos grandes, el sangrado puede ser más o menos importante. Entonces, la sequedad es una causa frecuente. Aquí en La Paz, en invierno, muy frecuente. Causas inflamatorias en la nariz, como por ejemplo la rinitis alérgica, la rinitis crónica, la rinosinusitis. Muchos pacientes que tienen rinitis alérgica, rinosinusitis. Los niños muy frecuente. tienen rinitis alérgica y de pronto empiezan, ¿no? Ahora, doctor, yo sé,
también daba a conocer un síntoma que es muy, muy normal de escuchar. Cuando a uno le duele la cabeza, ¿por qué? Porque ha tenido una exposición muy frecuente al sol, le duele la cabeza y de repente empieza a sangrar. Exacto. Ahí van las causas sistémicas, ¿no? Les decía, estas causas locales, desvíos de tabique, rinitis, se queda la mente, causas sistémicas que pueden ser un poco las más serias y por las que había que preocuparse. Pacientes que tienen hipertensión, si bien la hipertensión no es una causa exacta de sangrado como tal, se lo asocia mucho. Los pacientes que tienen hipertensión tienen más riesgo de tener sangrado por la nariz y el control de estos pacientes, el sangrado de estos pacientes suele ser un poquito más dificultoso que los pacientes que no tienen hipertensión. Entonces el paciente tiene mucho dolor de cabeza, probablemente tenga hipertensión, entonces tiene que hacerse chequear. 2, enfermedades de la sangre, enfermedades de la coagulación. En los niños, por ejemplo, niños que sangran con mucha frecuencia, doctor, mi niño sangra todas las semanas, sangra casi todos los días y sus sangrados son importantes. De pronto amanece y la almohada está muy manchada, o del colegio me llaman y me dicen, papá, su niño está sangrando, tiene que venir a recogerlo. Entonces pasa frecuentemente. Muchas veces los niños pueden tener hemorragias, epistaxis por alteraciones de la coagulación o por enfermedades malignas de la sangre, como la leucemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, Doc, en caso de que ya haya sangrado, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos parar el tema del sangrado? Porque muchas veces lo primero que hacemos es echar la cabeza para atrás, pero también O dicen... ponerse un tapón. Claro, pero dicen por ahí también que no hay que hacerlo porque Hay que dejar tiene fluir. complicaciones. correcto, lo que usted y dice demás. es totalmente real, ¿no? Lo primero que uno hace cuando sangra la nariz se asusta, ¿no? Y lo que quiere hacer es cohibir, no mancharse y va la cabeza para atrás. Y eso no es lo correcto, porque si uno va la cabeza para atrás, hay un lugar que comunica la nariz con la garganta que se llama nasofaringe. Entonces toda la sangre se pasa a la garganta y la garganta la deglutimos. Y cuando deglutimos, particularmente en los niños, ¿no? Entonces se acumula la sangre ahí y a veces no tenemos realmente la idea de la cantidad exacta a la que ha sangrado el niño, ¿no? Entonces de pronto a veces el niño vomita y vomita sangre y los papás se asustan mucho Peor más. todavía, claro. O empieza a tener deposiciones oscuras, como si tuviese una hemorragia digestiva, ¿no? Entonces se asustan mucho más. Entonces lo que hay que hacer en esas situaciones, cuando empieza a haber una hemorragia más o menos importante, lo que hay que hacer no es inclinarse hacia atrás, sino inclinarse hacia adelante. La mayoría de las hemorragias suelen producirse en la parte anterior de la nariz. Entonces, la parte anterior de la nariz es accesible comprimiendo de esta forma la fosa nasal. Entonces es una actividad muy, muy simple, muy fácil, ¿no? Como decía José, por ejemplo, si tenemos a mano algodón con un poco de vaselina sólida, ayudará muchísimo. Un algodón, uno cree que la nariz o la cavidad nasal es un huequito que llega hacia arriba, muy chiquito. En realidad la cavidad nasal es una cavidad bastante grande que llega casi hasta el oído. Y Sí, que lo llega hemos casi hasta sentido. el Pero oído. no va hacia arriba, sino, No, sino lo para hemos acá, hacia sentido allá. en la época de COVID, cuando nos Correcto. hacían las pruebas. Correcto. No, porque no te ponían hacia arriba, sino te venían. Exactamente. Entonces la cavidad nasal no es un huequito, es una cavidad que llega casi hasta el oído y llega más o menos a la altura del ojo. O sea, se dan cuenta, es bastante grande. Entonces, si uno va a poner el algodón, no tendría que poner allá, tendría que ponerla Claro. hacia allá. Y comprimir de forma sostenida entre 3 a 7 minutos sin soltar, eso ayuda muchísimo. Ahora, doctor, acaba de mencionar de que muchas veces los papás se asustan. ¿Por qué se da el sangrado cuando uno está durmiendo? Uno despierta y ve la almohada manchada con sangre. Sí, qué Cuando terror. supuestamente cuando uno duerme no está teniendo mucha actividad, no está expuesto al sol, dolor de cabeza, o sea, no hay nada de eso. ¿Por qué se da ese sangrado Exacto. nocturno? Una de las causas, les decía, que puede ser la inflamación de la nariz, como en el caso de la rinitis alérgica, la rinitis crónica, la rinosinusitis. En estas enfermedades, uno de los síntomas es el escozor o el prurito nasal. El escozor muchas veces ocurre en el día, entonces uno manipula la nariz, o a veces ocurre en la noche. En los niños frecuentemente ocurre en la noche, entonces los niños No están se dan durmiendo cuenta. y se Claro. manipulan la nariz, ¿no? Se manipulan, sacan la costrita, la manipulan, entonces empieza a sangrar. Y como el niño está durmiendo, no comprime, no hace nada, entonces se mancha la cara, mancha la almohada, mancha las sábanas. Y al día siguiente parece la escena de un crimen, ¿no? Entonces, Sí. es ¿Y dramático. qué es pasa con llamativo, las ¿no? personas que tienen leucemia? La situación allí, cuando la causa de la hemorragia nasal es una alteración en la sangre, o en este caso una neoplasia en la sangre, la leucemia, los eventos suelen ser muy recurrentes, llamativamente recurrentes, ¿no? Si el niño está sangrando frecuentemente, Hay que preocuparse. entonces hay que preocuparse. 2, si el sangrado es inhabitualmente abundante, ¿no? Si cuando sangra, doctor, sangra muchísimo, sangra mucho, tenemos que llevar a la emergencia, tienen que ponerle tapón. Hemos tenido niños que se han tenido que internar 20 veces en un año, 15 otras- veces en un año. ¿no? ¿Qué otras Entonces, enfermedades, doctor, pueden estar vinculadas? ¿Puede ser la diabetes también? ¿Enfermedad de la La sangre? diabetes como tal, de forma directa, no. No. La diabetes sí provoca microangiopatía. ¿Qué quiere decir eso? Alteraciones en los vasos pequeños, pero a nivel sistémico, en la retina, en el riñón, ¿no? Pero también puede predisponer por esa microangiopatía a pequeñas hemorragias, pero no es una causa directa. Ok. Entonces, decíamos, la hipertensión, alteraciones de la coagulación, hay enfermedades congénitas de la coagulación y enfermedades adquiridas también, enfermedades de las plaquetas, la púrpura trombocitopénica idiopática y enfermedades
serias como las neoplasias en la sangre, como la leucemia o algunos tipos de linfomas, ¿no? Que también pueden alterar esto, por supuesto, ¿no? Entonces ahí sí es de preocuparse. Y una causa local que también habría que debiera preocuparnos, por ejemplo, si es un sangrado persistente, unilateral, constante, recurrente, que además se acompañe de síntomas de ese lado, por ejemplo, que se le tape solo ese lado, que tenga secreción maloliente solo de ese lado. Por ejemplo, en los niños nos hace pensar a veces en un cuerpo extraño. Los niños se ponen un cuerpo extraño, no le dicen a nadie y empieza a tener un poco de sangrado, un poco de mal olor y obstrucción nasal de ese lado. Diferente que en un adulto mayor. Si un adulto mayor tiene los mismos síntomas, se le tapa la nariz de ese lado, le sangra, tiene una secreción maloliente, entonces uno no piensa en un cuerpo extraño. A veces uno piensa en un tumor. ¿Se da cuenta? Entonces, los tumores de origen en la nariz, los tumores sinusales también son causa, infelizmente, de sangrado, ¿no? Entonces, también es una causa por la que habría que preocuparse en los adultos mayores particularmente. No es lo mismo que tengas una canica en la nariz, ¿no? Pero los niños pequeñitos se meten cosas a la nariz y puedes tener una canica acá trancada, imagínate eso. Bueno, Se pone las pilitas de reloj. Plastilina. Sí, no, la verdad, si usted está sufriendo alguno de estos síntomas o ve que el sangrado es recurrente, tiene que acudir, mejor dicho, a un médico especialista para que le dé la solución y no simplemente los remedios caseros o lo que le dijeron el vecino o la amiga. Puede ser esto algo muy alarmante para la salud. Doctor, ¿las personas dónde lo pueden encontrar? Bueno, el consultorio está localizado en Calacoto, en la calle 10, en el edificio Germania, en el piso 3, oficina 302. Gracias por la A visita, ustedes, doctor. muchas gracias. Siempre es un Muchísimas gusto gracias, querido tenerlo. Siempre es un gusto Gracias, estar con doctor. ustedes. Muy amable. Muchas Como gracias. dijo Laura León, ¿no? El otorrinolaringólogo. ¿Has escuchado esa canción? Infelizmente sí. La he escuchado. Continuamos nosotros acá en el Mañanero.